Gracias, presidente, presidentes, presidentas. Bienvenido, señor secretario. La enorme dependencia de nuestra economía con respecto a la economía de Estados Unidos ha propiciado que los ciclos económicos de México se estén cada vez relacionando con mayor fuerza y el comercio con otras naciones no ha podido compensar esta dependencia en varios escenarios, cuando Estados Unidos decide disminuir sus exportaciones para acá, o cuando nos imponen aranceles, violando las reglas de libre comercio, por ejemplo ahora con las lavadoras y las celdas solares, o cuando hacen estratagemas de disminuir los impuestos a las empresas norteamericanas con la finalidad de llevarse las inversiones de México, o cuando aumentan cada rato un medio punto de la tasa de interés, y todo eso tiene efectos económicos hacia nuestra economía muy grandes. Es decir, el comercio exterior mexicano es muy vulnerable a lo que pasa en Estados Unidos, y México ha hecho muy poco, casi nada, por mitigar esta vulnerabilidad, a pesar de tener múltiples tratados comerciales con otros países. Como parte de los esfuerzos de diversificación, Enrique Peña Nieto, usted, firmaron el TPP, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, después de 5 años largos de negociaciones. El TPP sería el mayor acuerdo de asociación económica celebrado en el mundo, pero fue un acuerdo promovido por Estados Unidos en una alianza estratégica con Japón, con el propósito de contrarrestar el importante crecimiento de China como un actor muy relevante del comercio mundial. Esa lógica de geopolítica no ha variado. Es lógico que si lo promueve Estados Unidos, este TPP, pues es liderado justamente por Estados Unidos y prevalecen, por ende, los intereses de Estados Unidos por encima de los otros 11 países. El TPP significaba un mercado potencial de 816 millones de personas, representaba el 36% del PIB a nivel mundial, el 25% de las exportaciones y el 34% de las importaciones. Y se preveía mantener vigente el Telecán, además del TPP. Llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos, firmó un decreto para salirse del TPP y en la práctica el TPP quedó cancelado. Sin embargo, México, junto con otros 10 países, decidieron mantener el TPP sin Estados Unidos, lo que implicó un achicamiento sustancial del tratado, a tal grado que ya no sabemos si valga la pena, dado que además con todos esos países se tiene ya tratados de libre comercio. No vemos por qué hacer otro más que con efectos mediáticos, tal vez. El mercado se reduce a raíz de la salida de Estados Unidos, el mercado del TPP se reduce a 500 millones de personas. Ya solo representará el 13% del Producto Interno Bruto Mundial, el 13% de las exportaciones y el 14% de las importaciones. Realmente solamente se le cambió el nombre por TPP 11, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. También se requirió para la firma 6 países de los 11 y se suspenden algunas disposiciones que favorecían a Estados Unidos, pero todavía está por verse la fuerza que tiene Estados Unidos para con estos 11 países. El TPP perdió, por lo tanto, toda su fuerza y pareciera que hay poca comprensión de los resultados que para México ha tenido la firma de los tratados de libre comercio. El mayor es el Telecán. No se trabaja con estrategia para que los resultados sean benéficos para el país. Las importaciones en forma indiscriminada han desplazado a la producción nacional y hemos vivido en estos 20 años un proceso de desindustrialización acelerada y de pérdida de producción agrícola.
A partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, pareciera que México entró en una zona de confort. Parecía que con la sola firma del tratado sería más que suficiente para convertir el mercado exterior en el pivote del crecimiento económico de México. Y la verdad es que se prometió un mayor crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el bienestar de la población, y a 23 años la realidad demuestra que si bien el comercio exterior se convirtió en la estrategia económica y cobró dinamismo, ello no se reflejó en un crecimiento económico suficiente y sus efectos en la desigualdad fueron determinantes. El gobierno mexicano nunca ha reconocido explícitamente las grandes limitaciones de este modelo basado en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero implícitamente sí lo ha considerado, ya que después de la firma del Telecán se han firmado 12 tratados comerciales con 46 países con el propósito de intensificar sus relaciones con el comercio exterior. Todos estos tratados que ya están firmados y autorizados por el Senado de la República son del mismo número de países que están ahí, del TPP. No obstante, salvo 2 países que la verdad no importan tanto. Yo lo que diría es que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha tenido objetivos contrarios a los que se han propuesto. Sigue siendo Estados Unidos muy predominante y se ha convertido en una gran dependencia económica para nuestro país. En 1993, antes del Telecán, el 85% de las exportaciones mexicanas tenían por destino Estados Unidos, y en 2017 se cerró ese porcentaje con una disminución de apenas, si acaso, 2 puntos, en 83%. Después de tanto esfuerzo, tantos sacrificios, tantas cosas, solamente un 2%. La participación de Estados Unidos es muy relevante y se expresa también en las exportaciones mexicanas totales. En 1993 fue del 82.7% el volumen de las exportaciones a Estados Unidos, del porcentaje total de todas las exportaciones. Y para 2017 es del 80%, también 2 pírricos puntos. En importaciones se ve una ligera disminución en la dependencia de los Estados Unidos, ya que en 1993 era del 69.3% y en el 2017 del 46.2%. Esto sí, solo sí, no consideramos las importaciones petroleras que ya están prácticamente en déficit. Como consecuencia, la balanza comercial entre Estados Unidos y México, sin tomar en cuenta el petróleo, es favorable. Ello sin tomar en cuenta el petróleo, pero también sin tomar en cuenta las importaciones que tenemos de China, que no solo son las que usted comenta, porque las importaciones de China hacia nuestro país se han aumentado 134 veces desde 1995 a 2015, que es este estudio, y se van fundamentalmente al contenido de exportación de nuestras mercancías en el Telecán, que es uno de los grandes conflictos que tenemos con Estados Unidos. Terminaría diciendo que se podría concluir que el supuesto éxito que se pregona al resaltar los porcentajes de la balanza comercial, que son ligeramente superavitarios, sin considerar petróleo y sin considerar China, entonces ello no se ha reflejado en un crecimiento económico, ni suficiente ni sostenido. Ha sido en promedio de 1.9%, 2% promedio anual el crecimiento económico de todo este periodo, y de menos del 1% si lo medimos en términos per cápita. Entonces el resultado es bajo crecimiento, aumento de la desigualdad, una alta concentración del ingreso, una caída en los niveles de vida de la población. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte solo ha beneficiado, eso sí, a un muy pequeño grupo de la población. Yo sugeriría, con todo respeto, señor secretario, que no
se apruebe ningún otro tratado comercial, este tratado, el TPP-11, hasta no ver cuál es el resultado de las elecciones en México. Nadie puede imponerle a otro gobierno tratados de esta naturaleza, pero aquí mis compañeros, la compañera Garza, daba algunas soluciones para evitar mayores males a la economía mexicana, y creo que es fortalecer el mercado interno, sin descuidar el mercado exterior. No metan todos los huevos a esa canasta. Es necesario visualizar y poner el énfasis en el mercado interno, en la reindustrialización del país, en recuperar todas las industrias que se han perdido con el Telecán, en generar empleos y el fortalecimiento de los salarios para generar una dinámica económica endógena que permita tener un crecimiento, pero aquí lo que más nos importa es que a través del mercado interno pueda ser un segundo pivote para despegar el crecimiento económico de nuestro país, dado que se está necesitando empleos, y desde luego que no dependamos solo del mercado exterior, porque está en crisis y desde hace mucho tiempo debimos haber puesto el énfasis en el mercado interno, cosa que a la fecha no ocurre. Gracias. Empezaría por algunos comentarios conceptuales de su intervención. El primero, y de alguna manera importante, es que en la exposición parecería que la pertenencia de México al contexto de integración, sin duda con el mercado más importante del mundo, que es el que tenemos en la frontera, parecería que necesariamente siempre ha sido un tema de impacto negativo a la economía mexicana. Quiero simplemente recordar que en la crisis de 1995, lo que sacó a la economía mexicana de una caída mayor al 5% fue exactamente que nuestros vecinos estaban creciendo y que pudimos inmediatamente en un corto plazo recuperar la tasa de crecimiento de la caída experimentada gracias al sector exportador. Y esto no solo ocurrió en el 94, volvió a ocurrir en el 2008. El 100% de la recuperación lo dio el hecho de que contracíclicamente nuestros socios comerciales estaban creciendo y se recuperaron rápido y pudimos claramente poder reponernos. Entonces, a veces, sin duda, a veces el contexto internacional arrastra, pero también a veces nos jala. Y uno de los casos interesantes que se dio en el año 2014-2015 es que, a pesar de que el crecimiento no es el óptimo, el crecimiento logrado superior al 2.5% estuvo sumamente sustentado en las capacidades internas de la economía mexicana cuando el resto del mundo venía creciendo a otras tasas. Déjenme también hacer un comentario, porque conceptualmente en este tema parecería ser que el contexto de tratados, en este caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su momento nos lleva a una conceptualización de que la economía la tenemos que ver como que el mercado interno está en contraposición a la política pública del mercado externo y que esa pugna es insalvable. Yo creo que eso es una falacia. Y es una falacia porque bastaría tomar un ejemplo. Y en Coahuila lo tienen en Chihuahua, lo han tenido ahora en Yucatán, lo van a tener en el estado de Hidalgo. Es la industria cervecera. Más del 90% de lo que produce la industria cervecera se exporta. Sí, nada más que habrá que ver el impacto de la integración vertical en la producción de cebada nacional. Y aquí hay compañeros que conocen el sector agropecuario ampliamente y que saben lo que ha significado la expansión de exportaciones de cerveza en el crecimiento de la producción de la cebada mexicana. Al lado de una planta cervecera de exportación se pone una industria del envase, del aluminio, del vidrio, del cartón. Esos también son mexicanos. Esos también son mexicanos que ganan salarios y que gastan en México. Entonces, yo he sido un enemigo de esta falacia
que el sector interno está en contraposición del sector externo. No, están en coexistencia. Y gracias al fortalecimiento de ambos, podemos enriquecer un mercado interno fortalecido dentro del proceso de expansión y de desarrollo. Agradezco a la senadora sus comentarios sobre aquello que el TLC incumplió desde el punto de vista de política de equidad y de política de desarrollo. Yo mismo lo dije en una ronda anterior de preguntas, que a los tratados internacionales nunca se les deben de exigir lo que no pueden dar. En ausencia de una política de desarrollo integral, los tratados no pueden resolver los dilemas del desarrollo. Establecen promoción del crecimiento y con las cifras actuales, hoy se está recuperando el crecimiento del comercio después de la caída del 2008 y las tasas de crecimiento del mundo se vuelven a recuperar. Una vez más, la evidencia, mayor comercio internacional, mayor crecimiento internacional. Ahora, ¿cómo se distribuye ese crecimiento? Es la responsabilidad del diseño de la política pública. ¿Y qué tan impactante es para todos los jugadores? También es responsabilidad del diseño de la política pública. Si no fuimos capaces, en 1994, de darnos cuenta que esta integración en América del Norte debió de haber sido acompañada de una estrategia antimonopólica fuerte, de liberalización de los mercados de telecomunicaciones, de liberalización de los mercados de energía, para que las pequeñas y medianas industrias de México se puedan beneficiar de lo que venía en nuestro camino desde el punto de vista de crecimiento y exportación, nosotros somos responsables de no haber ramificado los beneficios de esa integración hacia las pequeñas y medianas por no haber en 20 años modernizado la economía mexicana para que aquí ganaran todos. En el caso específico del TPP y NAFTA, la aseveración es: ¿qué sentido tiene hacer un TPP-11 si el jugador más importante no está? Entonces, la recomendación: no anden de anticipados cerrando tratados que corresponderá, si quiere o no, una nueva administración hacerlos. Yo aquí tendría dos comentarios. El primero: el que Estados Unidos no esté en TPP es una acción de ventaja estratégica para México, porque a diferencia de Vietnam, Japón, Australia y Nueva Zelanda, México sí tiene un acuerdo de libre comercio en América del Norte. Entonces nos quedamos con el mejor de los dos mundos, los 6 nuevos mercados que vamos a abrir en Asia, la profundización del acceso agroalimentario a Japón, pero al mismo tiempo NAFTA. Entonces nos convertimos en la bisagra del comercio entre dos regiones. O sea, el que no esté en Estados Unidos, pues sí, o sea, es una señal no en el camino correcto de la integración global. Pero el problema es que para aquellos que no tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sí es un verdadero problema. Afortunadamente no es un problema para nosotros, porque somos la bisagra del comercio de dos regiones. Ahora, en términos específicos de China, y de que China se ha convertido prácticamente en el segundo socio comercial y que tenemos grandes déficits. Ese es el diagnóstico no de México, este es el diagnóstico del mundo. Y ha ocurrido porque, si ustedes recordarán, China no pertenecía al modelo de integración y asociación de la Organización Mundial del Comercio. A partir de su integración, la dinámica del comercio internacional cambia y China se ha convertido en el segundo socio comercial, no solo de México, es el segundo socio comercial en materia de importaciones de Estados Unidos. Y para muchos países del mundo es la realidad, porque China se incorporó al esquema. Ahora, ¿eso es malo o eso es bueno? Por un lado, qué bueno que un coloso de ese tamaño decide jugar en las reglas del comercio internacional. Ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que cuidar? Que ese juego no sea un juego desleal en el comercio internacional y que utilicen economía no de mercado en algunos sectores estratégicos para poner en riesgo nuestras industrias estratégicas. Y por eso esta administración ha multiplicado por 7 las acciones antidumping que ha establecido contra las importaciones asiáticas en áreas estratégicas como aceros, como plásticos, como muchos de los temas en los cerámicos, que estamos claramente en conflicto de interés con exportaciones subsidiadas. Ahora, el que
de alguna manera Japón esté aliado con Estados Unidos en TPP, la verdad es que a Japón le tomó mucho tiempo, porque recordarán que primero entró Canadá y México en la negociación de TPP. El último que se incorporó un año después fue Japón. Japón no estuvo los 5 años de la negociación, México y Canadá estuvieron 3 y Japón fue el último. Al retirarle los beneficios a Estados Unidos, claramente estamos dejando a Estados Unidos sin los dulces que quería dentro de esta negociación. Sin embargo, sí reconozco, estamos creando una plataforma de comercio internacional diseñada en la arquitectura de Occidente de jugar con reglas justas. Y yo creo que ese es en el mejor beneficio de las industrias mexicanas que queremos defender, los aceros, los textiles, el calzado, para que prácticamente no estén en competencia desleal en estos procesos. Ahora, al fin del día, el entender que el mundo hoy se asocia en cadenas globales de valor, donde un país y otro ya no exportan bienes finales, hoy el 70% de lo que comerciamos son bienes intermedios, quiere decir que una turbina de avión la producimos entre un grupo de países. Entonces, obviamente, nuestros saldos en las balanzas comerciales van a ser superavitarios con unos y deficitarios con otros, porque estamos integrando cadenas globales de valor. Coincido. La estrategia de política industrial en una economía abierta es cómo la economía mexicana le agrega más valor a esas cadenas de valor. De hecho, en este sexenio pasamos de un 37% de integración de acuerdo al INEGI a un casi 42% de integración de acuerdo al INEGI en promedio en las diferentes industrias de exportación mexicanas. No es un proceso rápido, no es un proceso dinámico, pero la política industrial tiene que ir diseñada en ese objetivo de política pública. Entonces, básicamente, contestando con mucha concreción las preguntas hechas en la intervención de la senadora Padierna, primero, la responsabilidad que me confiere el presidente de la República de negociar acuerdos comerciales internacionales no se hacen para un gobierno, se hacen para el Estado mexicano. Y como negociador no me voy a quedar sentado en la silla esperando que me pase el tiempo y la dinámica de las cosas sin cumplir mi responsabilidad, que es negociar tratados. Ustedes tomarán la decisión si los aprueban o no.